En el día de hoy yo les quiero mostrar la suite del software. Vamos a hablar pues acerca de la finalidad de su creación, las ventajas que nos ofrece realizar pues diseños y cálculos geotécnicos. Y a través de un caso hipotético les quiero enseñar cómo es el manejo de la interfaz de los programas. Bueno, primero pues quiero que nos conozcan un poco más como empresa. Nosotros somos una empresa especialista en ingeniería, consultoría y capacitación. Nos encontramos en diferentes países como Colombia, Chile, Ecuador y Panamá, pues entre otros muchos. Y nos enfocamos en el diseño y en el análisis geotécnico, pues con el software Geo5. Como tal, Geo5 es un software intuitivo diseñado para resolver una alta gama de problemas geotécnicos por medio de la combinación tanto de métodos analíticos tradicionales como de métodos de elementos finitos o MEF. Hasta el momento, este software cuenta con 31 módulos y vamos a lanzar uno nuevo ahorita en noviembre. Bueno, estos módulos o programas verifican estructuras específicas manteniéndolos intuitivos y fáciles de usar. Entonces, para los diferentes problemas geotécnicos que nosotros como ingenieros o geólogos tenemos a diario, fueron creados estos módulos para dar solución. Para la parte de análisis de estabilidad, Geo5 contiene diferentes programas para analizar la estabilidad tanto de taludes en suelos y rocas. También se puede analizar pues, la parte de represas, las nuevas construcciones de terraplenes y verificar la estabilidad en general de muros de contención. Para eso está en el módulo de estabilidad de taludes, estabilidad de rocas, muro de suelo reforzado. Pues acá yo les coloco imágenes de algunos modelos o diseños y cómo es su vista en 2D y en 3D. También tenemos el módulo de muro claveteado, MEF flujo de agua. Estos dos módulos, MEF y MEF flujo de agua, pues sí no tienen vista en 3D. Y tenemos el pilote antideslizante del muro de Ready Rock. En cuanto al diseño de excavaciones, para este Geo5 lo que permite es que el diseño completo y el análisis de la estructura vertical de pantallas de muchos tipos. En general, pues los muros de contención pueden ser anclados o no anclados y es posible pues también que calculemos las vigas soldadas. Para este están los muros de diseño de muros de pantalla, verificación de muros pantalla y excavación en pozo. Para muros y gaviones, pues contiene varios programas para el análisis de muros y estructuras de soporte con una entrada de datos que es simple y clara. Cada uno de estos programas nos va a permitir realizar el análisis de la estructura según los aspectos geotécnicos y la verificación del material del muro. Entonces, para esto tenemos muro en voladizo, muro claveteado, muro de gravedad, gavión, muro de mampostería, muro prefabricado, las presiones de tierra, el estrío, muro de suelo reforzado. En cuanto a las cimentaciones, tenemos pues uno orientado para cimentaciones superficiales y otro para cimentaciones profundas. En cimentaciones superficiales podemos analizar ya sean zapatas rectangulares y circulares, corridas y de losas de cimentación con forma general. No solo permite como tal verificar la capacidad portante del asentamiento, sino que nosotros también podemos analizar el esfuerzo de la estructura de concreto armado. Acá entonces utilizaríamos los módulos de zapata, losa, de nuevo utilizaríamos MEF porque hay muchos módulos que nos permiten darle solución a diferentes problemas, por decirlo así, que tengamos. Tendríamos los módulos de viga, estribos, zapata por CPT. En cuanto a las cimentaciones profundas, acá podemos calcular pues para pilotes, pero es necesario que seleccionemos el programa adecuado
¿Y esto cómo lo hacemos? Pues teniendo en cuenta el tipo de estructura y los resultados disponibles de los estudios geotécnicos que nosotros hemos realizado. Acá vamos a tener pilote, pilote por CPT, grupo de pilotes, micropilotes y de nuevo el módulo de MEF. Para los análisis de asentamientos, entonces, acá se incluyen los programas que están especializados en diseño de asentamientos y consolidación. Los asentamientos de estructuras pueden ser analizados en todos los programas por análisis de fundación. Entonces tenemos asientos, asientos con excavación, zapata, pilote, pilote por CPT, grupo de pilotes y MEF. Igualmente, acá estos módulos se repiten para darle solución. En cuanto a túneles y pozos, no solo podemos utilizar pues con éxito los programas de análisis de túnel, nosotros también podremos calcular la influencia de la construcción de túneles en los edificios circundantes. Para esto hay algo especial que es MEF Túnel, pero también podemos utilizar asientos con excavación, excavación en pozo y MEF. En cuanto a los estudios geotécnicos, acá lo que hace es que se evalúan los datos de estudios geotécnicos. También podemos crear modelos geológicos y elaborar informes de datos profesionales. También es posible pues definir terraplenes y cortes de tierra para el cálculo de volúmenes de tierra. Acá el módulo estratigrafía es el módulo más reciente que se ha lanzado y estratigrafía por investigación de campo es el módulo que les comentaba que se va a lanzar en noviembre de este año. Por último tenemos los ensayos de campo. Geo5 como tal analiza estructuras que están directamente a partir de los ensayos de campo, ya sean por SPT, CPT, DMT y PMT. Lo que hace el software es que evita o reduce la definición de parámetros de suelo estándar y estos ensayos nosotros los podemos ingresar pues de forma manual o si los tenemos también los podemos importar. Bueno, como tal, una ventaja que tiene el software con cada uno pues, de estos módulos que les acabo de mencionar es que no trabajan de manera independiente, ya que el programa está interconectado entre sí. Entonces, si por ejemplo estamos realizando el análisis o el diseño de una estabilidad de talud y nos damos cuenta que necesitamos realizar un sistema de contención, nosotros podremos inmediatamente con la suite de un sistema de contención diseñarlo. Entonces, si el sistema de contención lo realizamos, no sé, por ejemplo, con un muro de gravedad, podremos verificar los 4 pasos que normalmente se verifican para estas estructuras y en la capacidad portante del suelo la podríamos diseñar con el módulo de Zapata. Entonces, si se dan cuenta, lo que yo quiero es que comprendamos que es un software que es muy integrado, en donde podemos utilizar un análisis en conjunto con diferentes programas para poder dar solución a nuestra necesidad. El software, como tal, debido a que es de tipo internacional, tiene diferentes metodologías de diseño y diferentes metodologías de verificación. Entonces, soporta verificaciones según los factores de seguridad, según los estados límites. Adicionalmente, tiene unas modificaciones en donde también se incluye la norma del Eurocódigo de 1997. Hay normas basadas en la República Checa, de allí es donde es originario el software, y también una de reducción de los factores de resistencia. Cuando nosotros generamos nuestros diseños, al finalizar, podemos generar reportes personalizados, como la imagen que está en el medio. Allí nosotros podemos especificar todos los datos como pasos, metodologías que necesitamos en el momento pues, de generar nuestro modelo y también los resultados que obtuvimos al final. Si se dan cuenta, sale
con nuestro nombre, puede salir con el nombre de la empresa. Las imágenes también, podemos imprimir las imágenes en 2D y en 3D. Y ahora les quiero pues mostrar un caso hipotético. Aquí lo que quiero es que se den cuenta cómo es de fácil el manejo de la interfaz, ya que todos los módulos tienen la misma interfaz. Entonces les voy a de rocas y acá es donde vamos a dar pues nuestro ejemplo. Como les he dicho, si tienen alguna pregunta, con gusto nos las pueden ir dejando y nosotros se la contestaremos. Entonces, bueno, prácticamente todos los módulos son con este mismo diseño, ¿sí? Entonces vamos a tener a mano derecha los recuadros con cada uno de los recuadros que van a ser necesarios para llevar a cabo nuestro diseño. Es muy sencillo porque debemos ir ingresando datos por cada recuadro. Entonces es como seguir la línea para llegar pues al final, ¿sí? Entonces, como vamos a trabajar con la parte de estabilidad de rocas, quiero que entendamos, por ejemplo, que con este módulo nosotros podemos analizar la estabilidad de taludes en rocas y de muros para un tipo específico de rotura, incluyendo ya sea una superficie de deslizamiento plana, poligonal o una cuña de suelo. Vamos a iniciar con nuestro diseño. Vamos a ir al recuadro de proyecto. Acá vamos a ingresar toda la información básica acerca del diseño. Entonces, tarea, vamos a asignarle el nombre de estabilidad de rocas. El autor vamos a colocar mi nombre. El cliente va a ser ICC Ingeniería. Y el número del proyecto, bueno, vamos a asignarle un número en particular, 95. Si queremos hacer una descripción del proyecto, también lo podemos realizar, por eso no hay ningún problema. Y acá en el sistema de unidades, corroboramos cuál sistema de unidades vamos a utilizar. Yo utilizo el métrico, pues también conocido como sistema internacional. En dado caso de que nosotros queramos copiar pues estos datos, vamos acá en copiar datos del proyecto, le damos clic y así podemos utilizar estos datos en diseños futuros que realicemos. Ahora, en la parte de configuración, acá como tal, el programa tiene pues ya sus configuraciones básicas predefinidas para los diferentes países. Pero en dado caso que nosotros queramos crear nuestra propia configuración y usarla en los módulos, también lo podemos realizar. Si vamos a utilizar pues ya la que se encuentra predefinida, le damos en el botón seleccionar configuración. Para mi ejemplo, yo voy a utilizar la estándar de factor de seguridad. Si quisiéramos crear una, entonces vendríamos a administrador de configuración, en añadir al administrador y ahí nosotros podemos irlas creando. En cuanto a terreno, acá lo que nosotros vamos a hacer es definir por secciones de pendiente rocosa o por coordenadas de XY en nuestro terreno. En el programa es necesario que entendamos que la pendiente siempre va a estar orientada de izquierda a derecha. Entonces, si le damos definir por coordenadas, él nos dice cómo se va a hacer. Si es por inclinación y longitud, también nos da pues los parámetros. Entonces, se le da en añadir. Solamente nos pide el buzamiento y la longitud. Yo voy a definir mi terreno con 4 puntos, en donde va a haber un buzamiento de 70 grados, una longitud horizontal de 2. El otro punto va a ser de 120 grados y una longitud horizontal de -1. Mi tercer punto va a ser de 50 grados y una longitud horizontal de 5. Y el último punto va a tener un buzamiento de 10 grados.
y una longitud horizontal de 12. Le damos cerrar. Voy a minimizar acá para que ustedes puedan ver que se va generando el diseño de mi terreno. Entonces, a medida de que vamos pues agregando las cosas, nosotros vamos viendo cómo va cambiando nuestro modelo. Ahora maximizamos acá, en dado caso que nos haya quedado mal algún punto, lo seleccionamos, le podemos dar eliminar o editar. Ahora vamos al botón de roca o al recuadro de roca. Allí vamos a introducir los parámetros del material que nosotros tenemos pues en nuestro talud, por decirlo así. El peso específico que va a tener va a ser de 25 kilonewtons por metro cúbico. Acá podemos cambiar la resistencia al corte. Yo voy a trabajar con la de Moore-Coulomb. El ángulo de fricción interna se lo voy a dejar en 36 grados y la cohesión va a ser de 15 kilopascales. En cuanto a la superficie de deslizamiento, acá en proyecto nosotros podíamos escoger el tipo pues de superficie. Regálenme un momento. Bueno, acá en superficie de deslizamiento la vamos a configurar. Entonces, yo voy a trabajar con una superficie de deslizamiento plana. Y esa tiene 3 parámetros, uno que es la geometría, otro que es la grieta de tensión y otro pues que es el tipo de superficie de deslizamiento. Entonces en la geometría vamos a especificar la forma y los parámetros de la superficie de deslizamiento, teniendo en cuenta pues que esta superficie está definida por un punto en el cuerpo de roca y por su gradiente. Como tal, el programa determina la forma automática de las intersecciones de la superficie de deslizamiento con el terreno. Entonces, en X yo lo voy a definir a 1 metro y en Z lo voy a definir a 2 metros. El buceamiento de la superficie de deslizamiento lo voy a dejar a 46 grados y le voy a agregar una grieta de tensión. Como tal podemos definir la grieta de tensión con un gradiente arbitrario por la distancia horizontal desde el origen y su gradiente. Entonces, el buzamiento de la grieta de tensión lo voy a dejar en 0 grados, mientras que la distancia de la grieta de tensión sí la voy a colocar a 9 metros. Bueno, acá vamos viendo cómo va pues nuestro terreno. Ahora seguimos a la parte del agua. Bueno, acá en la superficie de deslizamiento, si lo quisiéramos hacer, podríamos decir que nuestra superficie de deslizamiento plana puede ser lisa, ondulada o escalonada. En la parte pues de propiedades. En el agua, acá lo que vamos a seleccionar pues es cómo se encuentra el nivel freático. Entonces, el programa, el software como tal nos da varias opciones, como ustedes lo pueden ver. La primera nos dice que no va a haber agua subterránea, es decir, que no se va a considerar para mi modelo. La segunda nos dice que la superficie de deslizamiento está entera o parcialmente debajo del nivel freático. Por ende, pues el agua entonces no va a fluir en la salida de la superficie de deslizamiento y la presión del agua máxima va a estar en la punta de la superficie. En nuestra tercera imagen, si nosotros la seleccionamos acá, lo que vamos a decir es que la superficie de deslizamiento está ubicada debajo del nivel freático y el Global Water Tool va a interceptar la grieta de tensión o se va a alinear con el terreno. Acá en esta opción, el valor máximo del aumento de la presión va a estar en la punta de la superficie. En la cuarta opción, nuestra superficie de deslizamiento va a estar ubicada bajo el nivel freático. Entonces, el agua no va a fluir en la salida de la superficie de deslizamiento. El Global Water Tool como tal intercepta la grieta de tensión o se alinea también con el terreno y el valor máximo del aumento de presión está en la intersección entre la grieta de tensión y la superficie de deslizamiento.
En la siguiente opción, nuestra superficie de deslizamiento está seca, es decir, que no hay posibilidad de filtración. Entonces, el Global Water Tool va a interceptar la grieta de tensión o se va a alinear con el terreno. Y el valor máximo del aumento de presión va a estar en la intersección entre la superficie de deslizamiento y la grieta de tensión. Estas dos opciones que vienen pues siguientes, lo que nos hacen es que permiten la entrada manual del valor de la presión del agua que actúa en la superficie de deslizamiento, proporcionando una distribución de la presión constante. En la primera, en la que les estoy señalando, la fuerza del agua propia que actúa solo en la superficie de deslizamiento. Y en la segunda, el comportamiento de la fuerza del agua propia va a ser en la superficie de deslizamiento y en la grieta de tensión. Entonces, esto es para que lo tengamos en cuenta. Igual, nosotros tenemos pues manuales, tenemos material de capacitación, entonces ustedes están diciendo, no, pero ella, ¿cómo sabe todo eso? Ahí no lo dice en el software, eso ustedes lo pueden leer directamente de los manuales para que comprendan un poco más cómo es el uso de cada una de las opciones que nos da el software y su diseño sea el más apto. Para mi ejemplo, o para mi caso hipotético, yo voy a seleccionar esta superficie de deslizamiento en donde ella va a estar ubicada debajo del nivel freático. Debemos ingresar el dato de la altura. Yo la voy a acomodar a 1 metro. Ahora viene la parte de la sobrecarga. Acá nosotros podemos introducir una sobrecarga con un tipo de acción permanente, variable o accidental. Entonces voy a añadirla, le voy a agregar un nombre, sobrecarga 1. La voy a dejar como tipo superficial con una acción permanente y la magnitud va a ser de 12 kilonewtons por metro cuadrado. La añado, cierro. En dado caso de que la queramos eliminar, ya saben, la seleccionamos, la eliminamos o la modificamos. En cuanto a, si quieren ver, mira, acá se va mostrando cómo se van añadiendo, como ya les había dicho, todos los parámetros a mi diseño. En cuanto a las fuerzas aplicadas, acá pues son cargas adicionales en nuestro bloque de roca. Entonces voy a generar una fuerza aplicada. Entonces la voy a añadir, dejémosle ese mismo nombre. El tipo de acción va a ser permanente. El punto de aplicación en X va a estar a 2.50. El punto de aplicación en Z a 80 metros. La magnitud de fuerza en X, vamos a dejarla de menos 30 kilonewtons por metro. Y la magnitud de la fuerza en Z en 0. La voy a añadir, cierro. Y ahora seguimos con los anclajes. Los anclajes como tal, pues si es una superficie de deslizamiento plana, pueden ser activos o pasivos. Si es una superficie de deslizamiento poligonal, van a ser activos solamente. Este software como tal varía su panel dependiendo pues obviamente del diseño que estemos realizando o de las opciones que vayamos ingresando para nuestro diseño. Si yo hubiera elegido una superficie de deslizamiento poligonal, me hubiera variado un poco estos recuadros, pero siempre vamos a hacer como la misma actividad, ingresar dato por dato y recuadro por recuadro. Entonces, en los anclajes vamos a añadir, yo voy a añadir 2 anclajes. Mi punto de activación en X del primero va a estar en 1.82 metros. En Z lo voy a dejar de menos 5.43. Una longitud libre de 10 metros, un buzamiento de 10 grados. La separación de los anclajes va a estar a 2 metros. Lo voy a dejar activo y la fuerza de tesado me va a ser de 83 kilonewtons. Le voy a añadir. Ahora cambio los parámetros. Para el segundo va a ser de 3.43.
En Z, pongámoslo de menos 4.16 y pues dejémosle los mismos datos para la longitud libre, el buzamiento y la separación de anclajes. Le doy a añadir, cierro. Ahora en la parte sísmica nosotros podemos ingresar, en dado caso pues de que no exista un sismo, simplemente no vamos a seleccionar la opción de analizar sismo. Como yo le voy a agregar un sismo a mi modelo, entonces tenemos que tener en cuenta dos factores. Uno, el factor de aceleración horizontal, que es este, y el otro, el factor de aceleración vertical. Entonces, el factor de aceleración horizontal es un número no dimensionable y representa la aceleración del sismo como una fracción de la aceleración de la gravedad. Usualmente, solamente se consideran pues los efectos del sismo en dirección horizontal. Pero pues nuestro software también nos permite el tratamiento en dirección vertical y lo que hace es que combina los efectos pues de las dos direcciones. Yo voy a ingresar un factor de aceleración horizontal de 0.4 y un factor de aceleración vertical de 0.3. Ya casi estamos terminando. Si se han dado cuenta, ha sido muy sencillo. Ahora vamos a la configuración de etapa. Acá lo que el programa nos permite es determinar los coeficientes de seguridad que van a ser utilizados en el análisis para una etapa de construcción dada. Yo voy a colocar un diseño accidental. Y cuando le doy en la parte de análisis, aquí ya es donde el programa me dice cómo está mi talud de roca respecto pues a todos los parámetros que ingresamos. Entonces, la estabilidad del talud no es satisfactoria, eso sí nos lo aclara enseguida. Nos dice cómo son las fuerzas resistentes y la fuerza motriz en el modelo con los datos ingresados. Ahora, ¿cómo hacemos para que este talud sea estable? Le damos acá en calcular la fuerza requerida del anclaje y él nos va a decir, bueno, para una fuerza de anclaje de 724.84 kilonewtons, ustedes deben tener un buzamiento de 0 grados. Y así, estas dos fuerzas van a ser iguales y su talud va a tener una estabilidad satisfactoria. En dado caso de que nuestro tipo de anclaje sea pasivo, si ustedes se dan cuenta, cambia la fuerza de anclaje requerida y también varía entonces la fuerza resistente y motriz que tenemos como resultante. En dado caso de que nosotros queramos ver, por ejemplo, acá podemos añadir una vista. Entonces, en la primera vamos a tener cómo se encuentra nuestro talud, cuáles son los resultados obtenidos sin realizar la parte de los anclajes. Y acá va a estar como tal, cómo se puede volver estable. De pronto, pues si no quieren estar desactivando y activando la opción, ahí ustedes crean sus pestañas, las vistas. Vamos a minimizar esto, quiero que se den cuenta, el programa tiene una vista en 2D. Acá si ustedes quieren, cuando pichen sobre el recuadro de agua, él les va mostrando dónde está ubicado cada uno pues, de sus parámetros, la sobrecarga, pero yo creo que se ve más bonito en 3D. Y así es. Acá activamos la opción para poderlo mover con la manito. Lo podemos alejar, acercar. Entonces, si queremos mirar dónde está el agua, acá él nos la muestra, cuál es la sobrecarga. Él nos va a mostrar cada uno pues, de esos parámetros, los sismos. Nos coloca pues los valores que agregamos. Y así podemos pues ir viendo nuestro modelo. Si queremos imprimirlo, pues recuerden que nosotros introdujimos unos datos al inicio, que el software nos permite que nuestros diseños sean totalmente personalizados. Entonces vamos a imprimir, por ejemplo, esta imagen. Acá va a salir, no sé si lo puedan ver, está mi nombre, la empresa a la cual pues va dirigida mi diseño, cómo se llama.
Si quisiera imprimir el de 2D, igualmente lo puedo hacer. Y acá voy a imprimir todos, acá van a ir todos los pasos que nosotros seguimos. Miren, los puntos que introdujimos para crear nuestro terreno, cuáles son las características de la roca que tenemos, cómo son mis superficies de deslizamiento, cómo está pues caracterizada, las sobrecargas, acá va a estar todo, los resultados. Entonces, al primer análisis, por eso pues les dije que se creaban como las pestañitas en donde el análisis de la superficie que hicimos en primer lugar pues no nos era satisfactorio. Y en la segunda pestañita pues ya nos dice cómo se puede volver ese análisis en donde mi talud no se me vaya a caer. Bueno, realmente esto era lo que les quería pues mostrar. Quería que conocieran un poco más de la interfaz del programa.